Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver un ejercicio de probabilidad condicionada. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que en una clase de 30 alumnos hay 18 que han aprobado matemáticas, 16 que han aprobado inglés y 6 que no han aprobado ninguna de las dos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es nombrar los sucesos. Tendríamos alumnos que han aprobado matemáticas, así que M sería aprobar matemáticas. Y luego tendríamos alumnos que han aprobado inglés, pues I sería aprobar inglés. También están los sucesos contrarios, no aprobar ni inglés ni matemáticas. Eso lo vamos a organizar todo en una tabla de contingencias o tabla de doble entrada. Vamos a trazar primero la tabla. Uh, a ver esa última línea. Bien, entonces vamos a organizar los datos como aprobar matemáticas o no aprobar matemáticas. Luego tendríamos también inglés y también estaría lo contrario de no aprobar, de aprobar inglés, que sería no aprobar inglés. Y ahora vamos a colocar los datos de los alumnos. En clase hay 30 alumnos en total. El total iría aquí, que sería el total de sumar las filas o el total de sumar las columnas. Y luego hay 18 alumnos en total que han aprobado matemáticas. Pues el total de aprobar matemáticas, entre los que aprobaron inglés y los que no, iría aquí, 18. Vamos a poner aquí T de total, totales, ¿vale? Los totales irían aquí, en esa columna y en esta fila. Continuamos. 16 han aprobado inglés. 16 en total han aprobado inglés. Pues iría con los totales. 16. Y 6 no han aprobado ninguna de las dos. Esto es una intersección de no aprobar matemáticas y no aprobar inglés. ¿Dónde sucede eso? En esta celda en la que se unen no aprobar matemáticas y no aprobar inglés. Voy a borrar esas marcas y voy a rellenar esa celda con el 6. Y ahora tendríamos que completar nuestra tabla. Vamos a empezar con los totales porque están más completos. Es decir, si de 30 alumnos en total 16 aprobaron inglés, eso significa que 14 no aprobaron inglés. Si de 30 alumnos en total 18 aprobaron matemáticas, eso significa que 12, la diferencia, no aprobaron matemáticas. Y ahora vamos, por ejemplo, con esta columna de aquí, de los que no aprobaron matemáticas. Si 12 no aprobaron matemáticas y entre ellos 6 tampoco aprobaron inglés, los que quedan son los que sí aprobaron inglés. Es decir, hay 6 alumnos que no aprobaron matemáticas, pero sí aprobaron inglés. Vamos ahora, por ejemplo, a esta fila, a la de inglés. Si en total hay 16 alumnos que aprobaron inglés y 6 de ellos no aprobaron matemáticas, hubo 10 que sí que aprobaron matemáticas. Y ahora, para esta última, por ejemplo, vamos a fijarnos en esta columna, en el total de matemáticas. Si 18 alumnos en total aprobaron matemáticas y de ellos 10 aprobaron inglés, eso significa que solamente 8 suspendieron inglés. Es decir, no aprobaron inglés. Ya tendríamos la tabla completa. Ahora vamos a colocar aquí unas formulitas que vamos a utilizar seguro. Porque este problema de probabilidad condicionada, así que vamos a necesitar, para empezar, Laplace, como siempre, vamos a escribirla aquí, Laplace, que nos dice que la probabilidad de que un suceso A ocurra es igual a el número de casos favorables a que ocurra ese suceso A, partido por el número de casos posibles o totales, que viene a ser el espacio muestral. Y también, como decíamos antes, como el problema de probabilidad condicionada, sabemos que vamos a necesitar la formulita para probabilidad condicionada, que la probabilidad condicionada se expresa como una fracción a partido B, en la que B es el suceso que conocemos seguro. Sabemos, por ejemplo, el apartado B nos dicen, sabemos que ha aprobado matemáticas. Pues el sabiendo, algo que sabemos, iría aquí, en el denominador de esta fracción. Y nos preguntarían cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés. Eso sería A, en este caso del apartado B. Pero, ¿cómo se resuelve esa probabilidad condicionada? Bueno, pues es otra fracción en la que en el numerador está la intersección de los dos sucesos, A intersección B, y en el denominador la probabilidad total del suceso que conocemos, del suceso que sabemos, B. Es decir, que la condición de que ocurra A habiendo ocurrido B. B está condicionando que ocurra A. Vamos a por los apartados. Apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que... Ah, claro, perdón. Elegimos un alumno al azar de esta clase. Entonces, eligiendo ese alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese alumno haya aprobado inglés y matemáticas? Importante leer estos enunciados. Esa ahí me indica que lo que me están preguntando es la probabilidad de la intersección del suceso inglés y del suceso matemáticas. Es decir, inglés, intersección y matemáticas.
¿vale? Vamos a borrar estas marquitas. Y ahora nos vamos a la probabilidad de Laplace. Es decir, ¿cuántos casos hay favorables a la intersección entre aprobar inglés y matemáticas? Nos vamos a nuestra tabla y aprobar matemáticas y aprobar inglés corresponde a 10 alumnos, ¿vale? Esa es la cantidad de casos favorables al suceso. Perdón, se ha borrado una línea aquí, la trazamos. Continuamos, tenemos 10 alumnos que han aprobado inglés y matemáticas, de una cantidad total de 30 alumnos, ¿vale? El número de casos posibles son 30. Bueno, pues esto nos da un 0,33, en realidad es periódico. Esta es la probabilidad de que escogiendo un alumno de esta clase al azar haya aprobado inglés y matemáticas. Vamos al apartado B. Antes adelantamos que era una probabilidad condicionada porque nos decían que conocíamos que este alumno había aprobado matemáticas. O sea, a condición de que este alumno haya aprobado matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés? Vale. Voy a la probabilidad condicionada y completo, pero esta vez con mis sucesos, no con A y B, sino con la probabilidad, perdón, con el suceso matemáticas y con el suceso inglés. ¿Dónde iría el suceso matemáticas? Pues en el denominador, ya que es la condición y lo conocemos. Entonces, matemáticas iría aquí y la pregunta, que es cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés, iría aquí. Y ahora ya solo nos queda fijarnos en la formulita y sustituir. Sería, en el numerador la probabilidad de la intersección, pues la probabilidad de I intersección M, y en el denominador la probabilidad total del suceso M, de aprobar matemáticas. Entonces vamos a colocar estos sucesos, perdón, estas probabilidades aquí en esta fracción. En el numerador iría la intersección, fíjense, ya lo habíamos calculado en el apartado anterior, en realidad era 1/3 o 10 de 30. Voy a colocar su valor, 10 de 30, como fracción, para que se fijen en una cosita relativa. Pero por otro lado tenemos que calcular la probabilidad aparte de aprobar matemáticas, ya que eso todavía no lo tenemos. Utilizando la plaza, vemos que el número de casos favorables a aprobar matemáticas, el total de alumnos que aprueban matemáticas es 18, y esto iría partido por 30. Bien, cogemos esta fracción y nos la llevamos al denominador de nuestra probabilidad condicionada, sería 18 partido por 30, y este 30 se va con este 30 y nos queda 10 entre 18. Resolvemos esta operación y nos sale que esa probabilidad condicionada es 0,57. Podemos hacer estos ejercicios utilizando las fracciones o utilizando el resultado de ellas. Es decir, yo podría haber puesto en el numerador 0,33 y en el denominador el resultado de dividir 18 entre 30, que era 0,6. Y me hubiera dado el mismo resultado, pero quería que vieran cómo se cancelan estos denominadores. Bien, nos vamos al siguiente apartado, el apartado C. ¿Son independientes los sucesos? ¿Aprobar matemáticas y aprobar inglés? Bueno, pues para resolver esa pregunta tenemos que atender a la ley conjunta de dependencia e independencia de sucesos. La voy a copiar aquí un segundito. Bien, aquí tenemos la ley conjunta de dependencia e independencia, en la que nos dicen, bueno, se dice que A y B son independientes si el resultado de A no influye en B y viceversa, si el resultado de B no influye en A. Para ello lo podemos comprobar con la operación de la intersección, es decir, para sucesos independientes, la intersección entre ellos es igual a la probabilidad total de uno por la probabilidad total del otro. Pero si los sucesos son dependientes, es decir, que ocurra uno de ellos depende del otro, la probabilidad de la intersección será la probabilidad de A por la probabilidad condicionada de que ocurra A habiendo ocurrido B. Vale. Vamos a aplicarlo a este ejercicio. Nosotros del apartado A conocemos o sabemos, vamos a escribirlo mejor, en el apartado A sabemos cuál es la intersección. Sabemos que que la probabilidad de la intersección entre matemáticas e inglés es igual a 0,33. Vale, vamos a comprobar si se cumple alguna de estas dos. Bueno, se va a cumplir una de ellas, pero ¿cuál? ¿La que corresponde a sucesos independientes o la que corresponde a sucesos dependientes? Vamos a empezar por la primera. Vamos a calcular la probabilidad de la intersección de matemáticas e inglés, calculando el total de la probabilidad de matemáticas por el total de la probabilidad de inglés. Eso sería la probabilidad total de matemáticas, sabíamos que era 18 entre 30, 18 entre 30 del denominador del apartado B, y la probabilidad de inglés, la calculamos aquí, la ponemos multiplicando, ¿vale? Porque la ley conjunta para sucesos independientes me dice que sería la probabilidad total de A por la probabilidad total de B. Pues la probabilidad total en este caso de aprobar inglés serían todos los que han aprobado inglés, que es 16, de 30, que es el total. Resolvemos esta operación y nos da 0,32. Si se fijan, 0,32 no es igual que 0,33, es más pequeña. ¿Vale? Al no ser igual, al no cumplirse la ley conjunta para sucesos independientes, deducimos que estos sucesos no son independientes. No, son independientes. Es decir, son dependientes. No son independientes. Entonces, nosotros lo hemos comprobado
sabiendo, ¿vale? Nosotros ya conocíamos la intersección, sabemos que es 0,33 porque lo tenemos en el apartado A. Pues lo comparamos con cómo se calcularía la intersección para sucesos independientes y resulta que no es igual. Por lo tanto, los sucesos no son independientes, son dependientes. Y con esto habríamos acabado este apartado y el ejercicio, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.